Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual Aplicativos informáticos vinculados a las previsiones presupuestarias, casos prácticos, la cual se enmarca de acuerdo a los dispositivos en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva 007-2020. En esta oportunidad pretendemos reforzar los conocimientos a los operadores de presupuesto y abastecimiento sobre la operatividad de los aplicativos vinculados a las previsiones presupuestarias. Por otro lado, en caso tengan consultas o solicitudes de asistencia técnica respecto a este tema o alguno referido al sistema presupuestario, pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP, así como con los especialistas en presupuesto público del Conectamef más cercano a su localidad. Para ello, a continuación podrán visualizar los correos en el enlace web que aparecerá en el chat del evento. Ahora le doy pase a nuestro expositor Richard Zúñiga, especialista de programación y seguimiento presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Adelante, Richard. Gracias, Miguel. Buenos días con todos y todas. En esta ocasión vamos a ver el tema del registro de previsiones presupuestarias a través del aplicativo web que el área de presupuesto ha puesto de conocimiento y uso para las diferentes unidades ejecutoras a nivel nacional. La agenda de lo que vamos a tratar en esta ocasión son los puntos que están aquí enumerados. En principio, algunas generalidades del proceso. El punto número 1, veremos el flujo de la operación, cómo funciona esto. Seguidamente, la interfaz, la forma, la pantalla, la cual permite realizar el registro propiamente. Y en adelante, las opciones que tiene respecto a descargar una plantilla, conocer de qué va esa ficha en Excel, que contiene, cómo completarla de manera correcta, cuando en ocasiones surgen algunos errores al momento de intentarlo hacer, casos más recurrentes de por qué no llegan a completar y a cargar la información contenida dentro del mismo, cuando, en el punto 8, por ejemplo, cuando es una carga completa y exitosa, el siguiente, luego, cómo generar el reporte y verificar y estar seguro de que se cumplió con el proceso dentro del plazo estipulado. Probablemente algunas ocasiones podrán necesitar corregir alguna información y eso hay que hacerlo luego de haber hecho una eliminación de lo que se cargó anteriormente. Y para terminar, veremos cómo los pliegos pueden monitorear el avance de cómo van sus ejecutoras a cargo desarrollando el proceso y eventualmente entre ellos coordinar para poder cumplir en los plazos establecidos. Siguiente, por favor. En principio, nos enmarcamos respecto en el oficio circular número 005-2021 y en el cual, si nos fijamos en la imagen de la parte izquierda, está resaltado que básicamente quienes se encargan de realizar el proceso a través de este aplicativo web son las oficinas de presupuesto de las unidades ejecutoras o quienes hagan sus veces para poder emitir, suscribir, registrar esa información de previsiones presupuestarias a través de este aplicativo. Luego en la imagen del lado izquierdo es parte del mismo documento y en el cual se indica para cada uno de los trimestres, en este caso del año en curso, se habilita una fecha de inicio y una fecha final en las cuales debe cumplirse de manera estricta, digamos, en principio, pero hay ocasiones en las cuales se ha podido, digamos, dar el permiso extemporáneamente a que cumplan con la declaración propiamente de la información. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirve finalmente tener que registrar esta información que se recoge de manera en carga masiva a través de un archivo en Excel? Básicamente en que esto es guardado y almacenado en la base de datos de presupuesto y digamos que el consolidado de todas y cada una de las ejecutoras a nivel de los gobiernos nacional, regional y local va a ser consolidado, verificado, analizado por las personas encargadas en el tema en nuestra área de presupuesto y con ello toda esta data va a servir para tomarlo como base y estimar la programación multianual. Vemos en la parte inferior central el
la dirección de internet donde se accede a través del aplicativo y vemos la pantalla de inicio donde se le pide un usuario una contraseña para que es asignado a cada entidad. Generalmente ya quienes vienen trabajando de un poco antes ya saben el usuario de la clave, y eventualmente cuando tal vez haya un nuevo personal que no lo conoce, en ese caso tienen que remitir un correo a mi persona para poderle hacer llegar esos datos de acceso y puedan cumplir con el registro respectivo. Siguiente, por favor. Bueno, en principio todo parte de un flujo en el cual el primer paso viene a ser tener que descargar una plantilla en Excel, ¿no? El cual finalmente va a alojarse en la máquina local de la entidad, en principio en la carpeta de descargas, me parece, y si no, puede moverlo a otro repositorio de la máquina. Entonces, el archivo Excel que descargan en la parte, en el punto número 2, lo tienen que completar, ¿no? De acuerdo a la información que se le pide. En el paso 3, donde va la flecha, y esta data es subida a nuestra base de datos. Y en el paso 4, digamos que una vez subida de manera correcta, la entidad debe generar un reporte en PDF cuyo contenido debiera contrastarse contra lo que está dentro del archivo en Excel, y si ve hay una coincidencia y está todo correcto, digamos que en un primer intento ya la información quedaría ahí. Pero podría darse el caso de que de repente al verificar y contrastar el reporte del paso 4 respecto del contenido en el paso 3 que se cargó, digamos que él le salgan advertencias, él se dé cuenta de que algo no está bien, no compatibiliza con el contenido. Entonces, en ese caso, lo que debiera hacer es forzar a un paso 5, que vendría a ser justamente eliminar esa primera carga que hizo, digamos. ¿Para qué? Para que en base a eso, digamos, va a retroceder al paso 2, en el cual ese primer intento de completar tiene que corregir algunas cosas o actualizar datos de montos, no lo sé, puede hacer caso. Y nuevamente el ciclo regresa al paso 3, volver a intentar cargar, al paso 4 otra vez, donde generar el reporte, y en ese interín puede estar varias vueltas, digamos, ¿no? Como se muestra justamente en la parte derecha, donde hay este gráfico de un ciclo, un flujo que está continuamente repitiéndose hasta que finalmente entre el generar el reporte y verificar el contenido esté de acuerdo y correcto a decir de él, y entonces en ese momento se detiene y ya él puede dar por concluido el proceso. Siguiente, por favor. Básicamente aquí entonces en la interfaz, la pantalla, cómo luce la operación de esto es que una vez que accede a través de la página de login que vimos hace unas 2 diapositivas atrás, es que a través de la opción de menú en el lado superior izquierdo, y está resaltado con un rectángulo rojo, dice operaciones de ficha, entramos ahí y elegimos el formato número 5, que tiene que ver con previsiones presupuestales, y en este caso la ficha número 10, que está resaltada en la parte central con un rectángulo rojo un poco más largo, dice, ¿no? Ficha 10, ficha de previsiones presupuestales vigentes al 2021, tercer trimestre. Y se encuentra según la leyenda, con un icono verde de play, que significa que está activo. Las anteriores están en color rojo, están inactivadas, no están vigentes porque ya pasaron, no corresponde a la fecha. Entonces, para la ficha 10, vemos en el lado derecho 4 operaciones. Descarga, que está resaltado justamente ahí un rectángulo vertical con el resultado con número 1, que viene a ser básicamente la opción en la cual cuando hace clic ahí, va a descargarse a la máquina local la ficha que necesita empezar a completar. Siguiente, por favor. En el paso 2, una vez que descargó, completó, grabó en su máquina en alguna carpeta en la cual va a trabajar, ya lo tiene listo, entonces viene al paso 2 y a través del botón carga, presiona ese botón y va a realizar de manera interna el proceso de llevar la data de ese archivo Excel hacia nuestra base de datos. Siguiente, por favor. En el paso 3, una vez que ya le sale el mensaje de que cargó la información, él tiene que generar el reporte a través justamente de ese tercer botón. Es un orden lógico y cronológico en el tiempo, ¿no?
Y digamos que si él al verificar ese reporte contra el archivo Excel, si está todo correcto, allí quedaría en una sola intento, ya, él considera que ya está correcto, él se olvida y cumplió. Pero eventualmente, como decía, puede darse el caso de que al corroborar algo esté mal y tenga que corregir alguna cuestión, algún dato dentro de alguna celda o varias de los registros que están considerados para el proceso, entonces elimina esa carga que hizo, va a dejar en blanco todo para poder empezar de nuevo en el tema de volver a adaptar, completar, corregir, como quiera que se le llame, al contenido que antes realizó del archivo Excel, para nuevamente hacer el proceso de carga, tener el reporte, volver a contrastar, y si todo está ok, ahí termina, y si nuevamente hay alguna advertencia o algo que corregir, otra vez a eliminar, y otra vez empieza el proceso de carga, reporte, eliminar, y así sucesivamente, ¿no? El proceso de descarga es una sola vez, el proceso de carga, reporte y eliminar eventualmente podrían darse varias vueltas o veces, repeticiones, hasta que finalmente todo esté ok. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, solamente para recordarles, ¿no? A través de esta opción que estás en la columna de descarga, vemos ahí un círculo de color rojo. Una vez que lo presionamos, la flecha indica de que se le va a mostrar en color verde, dice, el mensaje se ha descargado el archivo ficha 510, previsiones.xlsx, revisar la carpeta de descarga, porque por lo general, por defecto se va a la carpeta de descargas en la máquina, ¿no? Y ahí, una vez que ya lo tienen en su máquina, van a abrir ese archivo para ver de qué se trata. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que descargan ese archivo, básicamente lo que tenemos es esta plantilla en blanco. En el lado izquierdo visualizamos que hay varias variables que se les está pidiendo. En esas variables, en algunas columnas, está dada la opción de que son solamente listas desplegables, valores ya predefinidos que no pueden ser cambiados, solo despliegan, eligen y completan. Como también hay otras columnas en las cuales sí les es permitido digitar montos, textos, pero lo importante aquí es darse cuenta que justamente en la imagen de la parte izquierda, en la parte inferior, está resaltado con una elipse de color azul, es una pestaña que se llama diccionario, y la flecha, esa flecha azul hacia la parte derecha nos lleva a revisar justamente esta partecita en la cual hay una explicación brevemente de para qué es esa variable, y sobre todo, muy importante es darse cuenta, la última columna de esta pestaña diccionario donde dice tipo de variable, y en la cual hay que respetar lo más preciso lo que se está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en donde dice número de registro, en la primera columna, la columna A, debieran colocar un número, solo un número, no completar con letras, no completar con símbolos especiales, eso da error cuando quiere luego procesar. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que este es un ejemplo de un caso que me remiten a veces cuando tienen inconvenientes, pero solamente es para mostrar que aquí, por ejemplo, una entidad ha llenado, ¿no? En las diferentes columnas ha llenado información, como mencionaba hace un ratito, hay algunas columnas que tienen listas desplegables, ¿no? Lo vemos ahí en unidad ejecutora, por ejemplo, valores predefinidos en los cuales hay que elegir. Y bueno, básicamente lo llenan a criterio. Y entonces, siguiente, por favor. Una vez teniéndolo ya trabajado de esta manera, están listos para poder ir al siguiente paso, que vendría a ser intentar procesar o cargar este archivo, ¿no? Al darle clic en el botón carga, sale esta opción para poder, les sale para que exploren en la máquina, elijan el archivo, acá dice el nombre del archivo, donde lo hayan elegido, y al momento de procesar el archivo, que está ese botón, en este caso, y lo he hecho adrede, es que le sale un mensaje, por ejemplo, dice ahí, hubo un error de incompatibilidad de tipo de datos según la pestaña diccionario. Remití al correo, bueno, a mi correo en este caso personal, para poderlo yo revisar y posteriormente comentar
por qué razón es que no se llegó a completar el proceso. Y en este caso puntual, he querido justamente en la parte inferior, si se dan cuenta, hay un pedacito de archivo Excel, es que, por ejemplo, para la variable de la columna M, donde le dice número de proceso de selección según el siga o se hace, lo que han completado ahí y está resaltado en color rojo, color amarillo la celda, es 001-2020-3. Si nos remitimos a la diapositiva anterior, la pantalla, la columna M, está pidiendo que se le ingrese un tipo de dato numérico. Entonces, dado que están colocando el símbolo guión, ya eso no lo está reconociendo como un número, lo cual cuando en el programa lo esté leyendo para procesar y derivarlo hacia la base de datos, hay un conflicto, hay un error, y en la primera ocurrencia de error, el proceso se detiene y no continúa. Y justamente como acá está en el primer registro, ahí nomás se da cuenta y se para el proceso. Por eso muchas ocasiones las entidades me mandan correo y me dicen, oye, no me carga o me carga de manera parcial la información, y es porque muy probablemente, y es el caso más recurrente, el hecho de consignar un tipo de datos diferente al que está mapeado y estipulado en la pestaña adicional. Siguiente, por favor. Ahí entonces viene el tema de que, ¿por qué no cargan los registros, no? Una de las razones es porque, digamos, no se incluye en la primera columna el correlativo. Digamos que una entidad puede tener 10 registros que va a declarar. Y entonces la primera columna debe de tener desde el número 1 hasta el número 10. Pero hay ocasiones en las cuales o no le completan, lo dejan completamente en blanco, o a veces hasta repiten valores. Las 3 primeras columnas le ponen 1, 1, 1, o otro número cualquiera. Pero sobre todo el hecho de no incluirlo, eso me sirve, en el programa sirve colocar ese dato, ¿para qué? Para saber hasta dónde debe leer el archivo Excel. Si son 10, hasta el 10 y el 11avo, y ahí se detiene. O si son, finalmente, la entidad puede poner desde un registro hasta n registros. Ese n puede ser 10, 50, 100, 500, es ya de acuerdo a la necesidad y a la información que tiene a la mano. Otro punto importante por qué no cargan es dado que no incluyen o se incluyen fórmulas en las celdas. ¿Y por qué, digamos, que no se le permite incluir fórmulas? Es porque toda fórmula en el Excel empieza con el símbolo igual y luego una expresión matemática. Si se permitiera esta cuestión de que ellos ingresen esa fórmula tal cual, ese valor de texto, igual A2 por C1, por decir una expresión cualquiera, tal cual eso va a subirse a nuestra base de datos. Y cuando en el reporte salga, va a salir igual a 2 por C2, lo cual no tendría mucho sentido. ¿Qué cosa es eso? ¿No? O sea, finalmente lo que se tiene que completar son valores, no fórmulas. Otro caso más también recurrente es que formatean las celdas, sobre todo en los montos numéricos, le ponen el estilo contabilidad que pone el símbolo soles por delante, y cuando internamente lee el dato de esa celda, para hacer la grabación hacia la base de datos, tampoco lo reconoce como un número válido, ¿no? Y el caso más recurrente, como decía en la diapositiva anterior, es, y está en negrita lo he colocado ahí, es que el tipo de dato que están registrando en una celda no corresponde con lo que se les ha pedido indicado en la pestaña diccionario, ¿no? Y como dije, el proceso ahí se detiene, no avanza más, y las entidades dicen, oye, no he podido terminar todo. Y bueno, ahí ya el soporte se le da y comenta por qué pasó. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un correo en el cual una entidad me dice, por favor, quisiera tu apoyo en vista de que se han llenado los campos, ¿no? Él considera que lo ha llenado a su modo de manera correcta, y en el Excel, sin embargo, no se puede cargar en el aplicativo, me menciona ahí. Entonces, digamos, y acá si pueden visualizar en la parte, en el lado rojo, a la izquierda, se visualiza que han mandado pues un archivo Excel como adjunto, ¿no? Yo al bajar ese archivo Excel, lo que hago es empezar a verificar, y como decía, ya yo, el caso más recurrente justamente es que la columna M, si se percatan un poco, si tal vez puedan distinguir algo, hay
una secuencia de letras y números, cuando en el diccionario claramente indica de que ahí solo debieran completar números nada más. Entonces, claro, acá en la parte superior derecha justamente vemos en la página adicional dice número de proceso de selección, hacia la parte, el tipo de variable, que es la última columna y lo representado en color rojo, dice que eso debe ser número. Entonces, aquí ciertamente habría que ser muy precisos en cumplir con ese requerimiento del tipo de dato, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, digamos que una vez que yo le respondí, sabes que mira, en la columna M tú lo que has hecho es colocar una secuencia de letras y números, lo cual no es válido, por favor, completa con solamente números, según lo especificaba en la pestaña de diccionario. Él corrige, graba, entonces ya 1, 2, 3, 4, lo que quiera que fuera con números en esa columna, y ya finalmente, como dice acá, al darle el botón cargar, en este caso le sale este mensaje de éxito en el cual dice se completó la carga del archivo Excel que contenía, en este caso tenía 2 registros nada más. Entonces, esto es un indicador de que ya lo cargó. A ver, siguiente por favor. Entonces, una vez que ya cargó, digamos, el siguiente paso, de manera lógica y secuencial en el tiempo, es justamente generar el reporte, ¿no? En la parte superior derecho vemos esta franja de la opción de la ficha 10, enfocados en este círculo rojo que nos apunta que cuando yo doy clic en el botón reporte, hacia la izquierda captura el contenido de esa pantalla del reporte. Y si pueden distinguir, hay, por ejemplo, 3 columnas que están con texto en color rojo, que dice falta registrar, en este caso, el valor de la columna producto-proyecto, ¿no? Y entonces, esa es una advertencia, que no ha completado de manera correcta, completa. Entonces, cuando él detecta esta cuestión, la ejecutora o quien haya hecho la carga detecta este problema, este incidente, él lo que tiene que hacer es remitirse a su archivo Excel. Justamente ahí por detrás, en la parte de derecha inferior, estoy mostrando el contenido de ese archivo Excel y enfatizando en color amarillo que justamente no hay nada, está vacío. Entonces, para corregir y que no salgan esas advertencias, porque finalmente entiendo que en algunas ocasiones los responsables del manejo de estas fichas les piden a las entidades que remitan este reporte hasta firmado, creo, por correo o de repente hasta por documento que se ha ingresado, debía obviamente tener la mínima cantidad de advertencias, de errores, ¿no? En ese sentido, entonces, en este caso, lo que debieran hacer es regresar al archivo Excel, completar con el texto que sea adecuado, grabar este archivo, eliminar en el cuarto botón que ahorita lo vamos a ver, para dejar en blanco y volver a empezar a cargar otra vez este mismo archivo, pero ya corregido, nuevamente generar el reporte y acá probablemente ya en la columna producto proyecto ya no saldría en color rojo, saldría en el texto que han corregido. Siguiente, por favor. Entonces, como decía, el cuarto botón sirve para eliminar una carga anterior en la cual se ha detectado a través del reporte previamente, paso anterior, que algo por ahí no estaba correcto, no había una advertencia o se dieron cuenta, no, el dato no era este monto, era otro monto. Ya lo cambia. Entonces, pero le va a salir una advertencia y está seguro de eliminar los registros asociados a la carga de la ficha. Si presiona cancelar, el botón cancelar, se anula esa eliminación de registros. Si presiona el botón OK, en ese caso procede, y al proceder vemos en la parte inferior el mensaje que dice no existen registros cargados para solicitud y formatos seleccionados, con lo cual deja en blanco todo para, como decía hace un momento, volver al proceso de cargar y generar reporte, obviamente con el paso anterior de corregir el contenido del Excel como quiera que fuera. Siguiente, por favor. Y entonces finalmente ya, para lo que viene a ser el pliego, tienen una opción de poder monitorear cómo van avanzando dentro del plazo que se les ha otorgado a las entidades de realizar este proceso a través de este aplicativo web, de ver
¿Cómo van avanzando? Ya va, digamos que hoy se habilita el proceso y hoy día cumplieron dos entidades, sí. Y en la parte central se va a visualizar que ya van dos. Mañana el pliego entra y ya no fueron dos, sino van cuatro o van cinco, ¿no? Inclusive acá hay, en las columnas del lado derecho de la imagen superior, vemos quién cargó, en la fecha que hizo la carga, tiene opciones de poder generar reportes. En la parte central, donde parten las flechas en color celeste, no sé si pueden apreciar, hay opciones para que el pliego pueda generar un reporte consolidado a través de un archivo Excel, para que pueda eventualmente realizar una tabla dinámica o un análisis, un filtro de algún criterio que pueda estimar para hacer alguna coordinación interna con una o varias ejecutoras. El segundo botón que dice resumen de carga de unidades ejecutoras es prácticamente similar a la parte central, con el adicional de que tiene una manera gráfica de visualizar quién tuvo mayor cantidad de registros respecto de este tema de previsiones presupuestales. Y el tercer botón que dice consolidado de carga de unidades ejecutoras es un reporte en PDF donde sale de todas las ejecutoras a su cargo la información, ¿no? Y él puede eventualmente también imprimirla, verificarla. Y entonces, ya para terminar, existe un último botón que dice enviar revisión a DGPP, que básicamente cuando el pliego presiona ese botón es porque de alguna manera ha revisado este resumen en la parte central o se ha valido de alguno de los reportes que están en la parte inferior para poder hacer un análisis, verificación y sobre todo dar conformidad de que esa información está correcta y está de acuerdo y corrobora de que lo trabajado por sus ejecutoras está conforme. Entonces, en este caso, el pliego no ha hecho uso de ese botón porque sale justo al lado derecho el mensaje del pliego aún no envía el registro de verificación a DGPP. En caso lo hubiera hecho, saldría un texto ahí en verde, pliego ya hizo el registro de verificación. Y finalmente, solo para ahondar más, es que esta pantalla, como dice en la parte inferior, en el fondo rojo, permite detectar duplicidad de carga. Hay ocasiones en las cuales o bien el pliego o bien la ejecutora me indican, oye, mira, ¿sabes qué? En mi reporte me sale que está duplicado, que están contabilizándose 200 registros cuando solamente son 100. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que regresó la carga del pliego, eran 100 registros, y también lo hizo la ejecutora, otros 100, y ya le suma 200. En ese caso, dado que está habilitado para que tanto pliegos como ejecutoras puedan realizar la carga a través de esta pantalla, eventualmente puede darse el caso que redunden, que dupliquen, pero ahí habría que coordinar cuál es quien debe primar, si el pliego o la ejecutora, ¿no? Y quien esté redundando, o uno u otro, haga la eliminación para dejar solamente al que debiera ser considerado como el definitivo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, les agradezco mucho por la atención. Adelante, Miguel. Muchas gracias por la exposición, Richard. Ahora daremos el pase a Pedro Pachas, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento, quien abordará el marco normativo de la previsión presupuestal en la Ley de Contratación Pública, así como las recomendaciones para llevar a cabo un adecuado procedimiento de selección. Adelante, Pedro. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la presentación y por el pase. Buenos días con todos los presentes en la sala. Mi nombre es Pedro Pachas, soy especialista en regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones. Primero agradecer el interés sobre este webinar que trata sobre aspectos importantes para llevar a cabo la ejecución de nuestros proyectos. Más aún en este último trimestre, que surgen ciertas dudas relacionadas al presupuesto y al procedimiento de selección, por lo que, complementando lo expuesto por Richard, voy a desarrollar 3 aspectos que debemos tener en cuenta. Por favor, Miguel, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, en esta oportunidad voy a desarrollar, en primer lugar, cuál es el marco normativo respecto de la certificación y previsión presupuestal en la Ley de Contrataciones del Estado. En segundo lugar, se abordará de manera general los tipos de procedimiento de selección y los plazos previstos en la ley en una licitación pública y concurso público. Y por último, pero no menos importante,
En atención a la identificación de determinados riesgos en los procedimientos de selección, vamos a conocer las principales recomendaciones para un adecuado proceso de selección. Siguiente, por favor. Muy bien. Respecto del marco normativo previsto en las normas de contratación pública, podemos advertir que el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario de conformidad con las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sobre este primer artículo podemos ver que en un primer extremo su naturaleza se encuentra enfocada a disponer que previo a la convocatoria de un procedimiento de selección, la entidad debe verificar que cuente con la certificación de crédito presupuestario. Por otro lado, y como un segundo extremo, indica que deberá tenerse en cuenta las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Claro, ello porque las reglas previstas en la Ley de Contratación del Estado no regulan aspectos presupuestales, sino que cumplen un rol orientador y te direcciona a la normativa correspondiente. Por su parte, el artículo 42 del reglamento, al desarrollar el contenido del expediente de contratación, menciona en su literal K que este comprende, entre otros, la certificación de crédito presupuestario y la previsión presupuestal, haciendo hincapié nuevamente en esta última línea de acuerdo a la normativa vigente. Pero entonces, ¿cuáles serían estas reglas que debemos considerar para poder convocar nuestros procedimientos de selección a través de la plataforma del SEACE? Por favor, continuemos con la siguiente diapositiva. El decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento de Presupuesto Público, al desarrollar en su artículo 41 la certificación de crédito presupuestario, nos habla de dos escenarios. El primero de ellos, previsto en el numeral 4 del artículo 41, que dispone lo siguiente. En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, adicionalmente a la certificación de crédito presupuestario correspondiente al año fiscal en curso, se emite y suscribe la previsión presupuestaria. Podemos advertir entonces que este primer supuesto hace referencia a aquellas contrataciones que vamos a ejecutar en el año fiscal en curso, en 2021, y que su ejecución se va a prolongar al siguiente año fiscal, 2022, señalándose que en dicho caso resulta necesario contar con el certificado y la previsión presupuestaria. De otro lado, tenemos el supuesto regulado en el numeral 5 del artículo 41 del decreto legislativo 1440, que dispone el siguiente supuesto. En los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal y el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, se otorga de forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección la previsión presupuestaria respecto de los recursos correspondientes al valor referencial o valor estimado de dicha convocatoria. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta última regla? Lo que refiere es que cuando se tenga programado el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato para el siguiente ejercicio fiscal, para el año 2022, por ejemplo, no será necesario contar con la certificación, sino únicamente con la previsión presupuestal. Esto es muy importante porque conociendo estas dos reglas o dos supuestos, vamos a poder registrar nuestro procedimiento de selección sin ningún percance. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces para registrar el procedimiento de selección en el SEACE? Por ejemplo, si vamos a convocar el procedimiento de selección este año y su ejecución será el próximo ejercicio fiscal, debemos tener nuestra previsión presupuestal. Nos encontraríamos en el segundo supuesto, ¿verdad? Para ello, en el calendario del procedimiento debemos indicar que la adjudicación y suscripción del contrato será en el siguiente año fiscal. De esta forma, el SEACE va a reconocer que nos encontramos en este segundo supuesto y nos va a permitir continuar con el registro de nuestro procedimiento únicamente con la previsión presupuestal. Recuerden estas reglas para que a partir de hoy podamos identificar bien el escenario supuesto en el que nos encontramos y registremos nuestras actuaciones en el SEACE sin ningún inconveniente.
Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, una vez que ya sabemos los aspectos que debemos considerar respecto de la certificación y previsión, vamos a repasar de manera general cuáles serían los tipos de procedimientos de selección y los tiempos estimados que debemos tener presente para convocar una contratación. El numeral 2 del artículo 53 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado dispone que la determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de contratación y su cuantía. Respecto del objeto de contratación, el reglamento de la Ley de Contrataciones dispone dentro de sus articulados los objetos de contratación que pueden convocarse por cada tipo de procedimiento, mientras que la cuantía respecto de los topes será determinada en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Podemos observar del gráfico que la normativa ha previsto 7 tipos de procedimiento de selección, siendo que los 2 primeros, licitación y concurso público, son los procedimientos de mayor envergadura y por ello los plazos previstos en dichos procedimientos son mayores a los 5 procedimientos restantes, por lo que estos 2 tipos de procedimientos van a ser abordados en la siguiente diapositiva. No obstante, y para dar alcances generales respecto de los otros tipos de procedimientos de selección, podemos señalar, por ejemplo, que la adjudicación simplificada es un procedimiento de selección que se caracteriza por ser célere y a través del cual se puede convocar bienes y servicios hasta por un monto menor de 400.000 soles y obras hasta por un monto menor de 1.800.000 soles. En este caso, este tipo de procedimiento de selección puede durar como mínimo, cuando el objeto de contratación sea bienes o servicios, un plazo de 7 días hábiles, mientras que en el caso de obras, el plazo mínimo sería de 8 días hábiles. Podemos advertir entonces que este es un procedimiento corto y que no debería generar mayores complicaciones en los tiempos de contratación. En el caso del procedimiento de selección de consultores individuales, este tiene como objeto contratar consultorías en general por un monto menor a 40.000 soles. El plazo de duración de este tipo de procedimiento de selección es un mínimo de 7 días hábiles, por lo que al igual que la adjudicación simplificada es un procedimiento célere y que su desarrollo tampoco debería generar complicaciones en la programación de nuestras contrataciones. El procedimiento de comparación de precios tiene como particularidad que su convocatoria no es publicada en el SEACE, ¿sí? Siendo que recién con la adjudicación de la Buenapro se publican los documentos a efectos de publicidad. Este tipo de contrataciones se aplican para bienes y servicios en general que sean de disponibilidad inmediata y hasta por un monto menor a 15 UIT, que vendrían a ser unos 66.000 soles. Tampoco, pues, sería un proceso que implicaría mayores plazos para su contratación, ¿no? Finalmente, el tipo de contratación directa se emplea de manera excepcional y siempre que se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 100 del reglamento, por lo que no es materia de mayor desarrollo en la presente presentación, ¿no? En ese contexto, considerando que los tipos del procedimiento de selección, de licitación y concurso público son los tipos de procedimientos que prevén plazos más prolongados, vamos a revisarlo a mayor detalle. Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. En esta lámina podemos ver el flujo de las etapas del procedimiento de selección de licitación pública y concurso público, así como los plazos mínimos a considerar. En los recuadros color plomo podemos observar las etapas que sí o sí se dan en el proceso de selección, como lo son la convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas o observaciones, absolución de consultas y observaciones, presentación de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la Buenapro. Estas etapas son obligatorias. En los círculos pintados de color amarillo claro podemos ver los plazos mínimos entre una y otra etapa que ha previsto la normativa, a excepción del plazo que debe existir entre la formulación y absolución de consultas, dado que este es un plazo máximo.
También tenemos dentro del gráfico unos recuadros de líneas punteadas de color rojo que contempla determinados actos que pueden presentarse en un procedimiento de selección y que puede significar un tiempo considerable en la programación de nuestra contratación. Así podemos ver que, por ejemplo, en caso se presenten cuestionamientos al pliego e integración de bases, podría extenderse hasta 12 días hábiles adicionales a lo previsto, ¿no? Así también, en la etapa de formulación, de evaluación de ofertas, podemos, pues, advertir los miembros del comité de que debe haber una oferta que corresponde a la subsanación y va a implicar un plazo para la notificación y el levantamiento de la observación de esta, ¿no? Asimismo, en la etapa de otorgamiento de la buena pro, vamos a tener que esperar, si se han presentado más de 2 ofertas, un plazo de consentimiento de 8 días hábiles, en el cual los participantes van a poder interponer el recurso de apelación si lo consideran pertinente. Y en estos casos de licitación y concurso público va a ser resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Así podemos ver gráficamente que, si bien existen plazos entre las etapas del procedimiento de selección, estos son plazos mínimos y que podrían suscitarse otras actuaciones que incidan en el tiempo del proceso de selección, por lo que, como entidad, debemos evaluar estos escenarios a efectos de programar nuestro procedimiento y no tener inconvenientes en los plazos de duración de las etapas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué aspectos debemos considerar entonces al convocar por lo menos estos 2 tipos de procedimientos de selección que implican mayores plazos? Debemos de tener claro todo el desarrollo del procedimiento, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro. Debemos considerar además los plazos del perfeccionamiento del contrato, los cuales es desde el consentimiento de la buena pro, se cuenta con 8 días hábiles para presentar los documentos para perfeccionar el contrato. La entidad cuenta con 2 días hábiles para suscribir el mismo o observarlo, y en caso se haya observado, se da un plazo máximo de 4 días hábiles para subsanar, luego del cual, a los 2 días hábiles como máximo, se va a suscribir el contrato. Entonces, tenemos que tener claro estos plazos previstos para poder programar nuestro procedimiento e iniciar la ejecución conforme al calendario que nosotros hayamos previsto, ¿no? ¿Y qué otro punto debemos tener en considerar? El desarrollo del procedimiento de selección se pueden presentar postergaciones, solicitar pronunciamiento al OCE, solicitar la subsanación de oferta, interponer el recurso de apelación, entre otros aspectos que ya hemos conversado en la lámina anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En estas 2 últimas láminas que nos quedan por exponer, vamos a tratar de algunas recomendaciones para disminuir los riesgos que pueden presentarse en los procedimientos de selección. Riesgos que van a generar la dilatación de nuestra contratación o inclusive alguna nulidad del procedimiento. Estas recomendaciones han sido planteadas en atención a la diversa casuística presentada, siendo el reflejo de los principales errores que podemos cometer y que tienen repercusión en el proceso de contratación. Hemos separado estos riesgos considerando las actuaciones que se llevan a cabo en las 2 primeras fases de un procedimiento de selección. Esto es, en las actuaciones preparatorias y en el procedimiento de selección. Respecto de las actuaciones preparatorias, tenemos, por ejemplo, que verificar si el requerimiento se encuentra en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Recuerda que el numeral 10 del artículo 29 del reglamento dispone que antes de formular el requerimiento, el área usuaria, en coordinación con el OEC, va a verificar si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo de acuerdo marco. En dicho caso, el requerimiento va a recoger las características técnicas ya definidas. Esta verificación es importante porque puede generar
de ser el caso de continuar un proceso de selección clásico y no a través de alguna modalidad de contratación, la nulidad del procedimiento. Por ejemplo, podemos mencionar en el caso de ejecución de obras no se haya considerado el personal clave homologado. Como segunda recomendación, verificar que el requerimiento cumpla con los parámetros de las bases estándar. Así es, ¿no? Las bases estándar tienen dos secciones, sección general y específica. En la sección específica se han consignado notas importantes que debe considerar la entidad, por lo que desde la formulación del requerimiento se debe verificar que éstas se encuentren conforme a los parámetros de las bases estándar, evitando que posteriormente, cuando se convoque el proceso, se reciban cuestionamientos por posibles vulneraciones. Ejemplo, las bases estándar de licitación pública para el caso de bienes señala como nota importante que no se puede exigir que el proveedor cuente con una determinada experiencia expresada en tiempos o en número de contrataciones. Solo se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto facturado. Acá hay un criterio que el área usuaria va a tener que conocer para poder formular su requerimiento acompañado con el OEC para que cuando lancen el procedimiento de contratación disminuyamos estos riesgos, ¿verdad?, de posibles cuestionamientos que sean presentados y dilaten nuestro procedimiento de selección. Otra recomendación en la indagación de mercado versa sobre las solicitudes de cotización, que estas solicitudes deben contener el requerimiento completo, ¿sí? Así, los TDR, las explicaciones técnicas, así como los requisitos de calificación y demás condiciones. Se tiene que un error frecuente es que en nuestra cotización no se tiene el detalle del requerimiento, y cuando convocamos el proceso de selección, el participante A, que presentó su cotización y la indagación de mercado, señala que en dicha etapa no se cotizó por determinada prestación o condición que ahora se está solicitando en el proceso. Entonces, estos casos se dan muy recurrentemente y a efectos de evitar nuevamente estos tipos de cuestionamientos que podrían inclusive generar pues una nulidad en el procedimiento porque no se ha considerado todas las condiciones que podrían tener un impacto inclusive en el valor estimado, hay que tener mucho cuidado en realizar la indagación de mercado, ¿no?, y los documentos que respalden esta indagación. En concordancia con ello, también la identificación de pluralidad de proveedores y marcas. Es muy importante también que nuestros informes y documentos de indagación de mercado contemplen que se haya identificado dicha pluralidad, a efectos de evitar posibles cuestionamientos referidos a direccionamiento a determinado proveedor o marca. Recordemos que el numeral 3 del artículo 29, cuando dispone respecto del requerimiento, señala que este no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de contratación, irrazonables o innecesarias, referidas a la calificación de potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos. Como verificación también, recogida de la casuística, ¿no?, se verifica que el expediente, hay que verificar que el expediente contenga todos los documentos obligatorios para el tipo de obra, evitando recibir cuestionamientos sobre el expediente técnico. La casuística ha evidenciado que en el caso de obras, al contener un número importante de documentos que comprende el expediente técnico, en oportunidades puede faltar determinados documentos relevantes, como la gestión de riesgos o alguna partida del expediente. Entonces, hay que verificar que este expediente técnico se encuentre completo, a efectos de poder publicarlo en el SEAS. Verificar la última versión de documentos previa publicación en el SEAS. Los documentos que conforman el requerimiento deben ser congruentes entre sí. De igual manera, en distintas oportunidades se advierte que lo indicado en las bases difiere del expediente técnico. Inclusive, la información de algunas partidas pueden diferir entre sí, como el metraje, el equipamiento, el personal, por lo que debe verificarse con mucha cautela esta información para reducir los riesgos en la contratación.
Todas estas recomendaciones se brindan, ¿no? En atención de que son los principales riesgos que se han advertido y que podemos mitigarlos, ¿verdad? Con un adecuado revisión previamente a convocar el proceso. Siguiente lámina, por favor. De igual manera, en esta lámina vamos a citar las principales recomendaciones que debemos tener en cuenta durante el procedimiento de selección. Hay que verificar que las bases de la convocatoria y demás documentos del procedimiento de selección se encuentren legibles. Hay que tener bastante cuidado al registrar las bases. En muchas oportunidades, en la sección de los términos de referencia, nosotros colocamos las imágenes escaneadas y hay que verificar que estas imágenes no estén borrosas, que puedan moverse al momento de registrarlo en el SEACE y contemplar páginas en blanco. En ese sentido, hay que tener bastante cuidado porque al momento de publicarlo, empiezan pues los cuestionamientos y damos cabida a que los participantes puedan cuestionar la transparencia en el proceso de selección. En la absolución de consultas y observaciones de manera motivada respecto de todos los extremos. Esta actividad es muy importante. Debemos tener mucho cuidado al absolver las consultas y observaciones. Hay que absolver todos los extremos. Es decir, puede que se hayan formulado una consulta relacionada al personal clave, solicitando que se disminuya el tiempo de experiencia, pero a su vez, en la misma consulta se aterriza al personal A, B, C, D. Hay que pronunciarnos en la absolución sobre cada uno de ellos. No basta decir de manera general, no se acoge o porque es requerimiento o necesidad de la entidad. Estas respuestas van a dar pie de que pueda presentarse en estos tipos de procedimientos una solicitud de elevación para pronunciamiento de OCE y va a generar la dilatación de nuestros procedimientos. Adicionalmente, si no sustentamos o no absolvemos algún extremo de la consulta, también vamos a generar que exista pues algún tipo de vicio de nulidad si es que no se responde a alguna consulta, ¿verdad? La siguiente recomendación: no existe incongruencia en la absolución de consultas y observaciones. Generalmente, en el caso de obras, he tenido la oportunidad de revisar pliegos de 800, 900, 1000 consultas, ¿no? Por lo que podemos caer en error al absolver de diferente manera una consulta igual o similar, ¿no? Entonces, esto genera incongruencias en el pliego. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos. Si son muchas las consultas, hay que recordar que más vale postergar un día o más para poder verificar que todo se encuentra conforme a publicar un pliego sin la debida verificación y que luego pueda generar un posible vicio en el procedimiento. Respecto a la remisión de la totalidad de documentos al OCE, en caso que se presente la solicitud de pronunciamiento, esta recomendación se efectúa porque también en muchas oportunidades se ha visto de que no se remite toda la información y hay que recordar que el plazo de 12 días hábiles que contempla la norma para que OCE pueda emitir pronunciamiento e integración de bases es o inicia desde que tiene toda la información. Entonces hay que remitir la información en su oportunidad para que no se dilate el procedimiento de selección más de lo debido, ¿no? El registro de las postergaciones. Las postergaciones se realizan antes de la culminación de la etapa y de manera motivada. Y hay que evitar que nos cuestionen la transparencia en el procedimiento de selección. Hay que registrar todas nuestras postergaciones y motivarlas. El acta de evaluación y calificación debidamente motivada. Cuando un acta no se encuentra debidamente motivada, el riesgo de que se interponga el recurso impugnatorio de apelación es mayor. Hay que recordar que en el acta debe contemplarse las razones por las cuales se admitió o no se admitió, se calificó o no a un postor. Hay que desarrollar los sustentos para evitar que se presenten este tipo de apelaciones que van a generar
nuevamente una dilatación en el proceso de selección. Bueno, con estas recomendaciones voy a dar por terminada mi participación, esperando que haya sido de utilidad los alcances dados. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición. A continuación, pasamos al bloque de preguntas, las cuales fueron realizadas a medida que se desarrolló la exposición. Por favor, Richard, para su absolución. La primera de ellas es: una vez culminado de llenar la hoja Excel de las previsiones presupuestarias, ¿cuáles son las causas más comunes por el cual no es posible cargar este archivo en el módulo de recolección de datos? Perdón, disculpen. En principio nos vamos a apoyar en la diapositiva número 11, por favor, si pueden colocar exactamente esta. Olvidé mencionar que, por ejemplo, en la parte inferior de esta imagen, donde dice recolección de datos, hay una pestaña que dice consideraciones. Y aquí dice recomendación para cargar exitosamente los archivos en Excel. Y se listan del 1 al 7 sugerencias para garantizar de que la carga sea correcta. Entonces, por ejemplo, acá el primero dice los formatos o plantillas descargadas no deben idealmente ser manipuladas. Claro, lo que pasa, hay ocasiones en las cuales las entidades descargan la plantilla y inclusive le han añadido columnas, ya no calza con lo que se ha proporcionado para que lo pongan estrictamente, solo deben completar más, no añadir columnas adicionales, ¿no? Otra es que en el punto número 2 dice, la primera columna debe contener un número correlativo siempre, porque como comentaba hace un rato en la exposición, es que esa primera columna ayuda a detectar hasta dónde va a leer el proceso, dónde se debe detener para considerar todo lo anterior y llevarlo a la base de datos. El punto número 3, por ejemplo, dice que las celdas correspondientes a montos no deben contener símbolos de separador de miles, ni adornos, ni símbolos de soles, nada. Puramente números. En ideal, a lo más, el punto decimal como considerado ahí en el monto. El número 4, por ejemplo, dice ninguna celda debe contener fórmulas, también ya lo mencioné hace un rato. El número 5, las celdas no deben combinarse o agrupar varias celdas, deben ser únicas. Por más que, digamos, en la segunda, tercera, cuarta fila haya un monto común para todas, hay ocasiones en las cuales se han agrupado y un único monto, pero eso cuando lee internamente el proceso no lo reconoce como tal. Entonces, aunque se redunden montos, hay que explícitamente completar el dato correcto, ¿no? La lectura número 6 dice no deben alinear, justificar o modificar el contenido de las celdas. Claro, en algunas ocasiones o lo centran o le ponen negrita, cursiva, muchos adornos, eso es muy sensible el contenido de los archivos en Excel de las celdas y a veces a la simple vista no es muy perceptible, pero cuando ya finalmente el proceso corre por detrás, no es transparente para los usuarios, yo me puedo dar cuenta porque en modo desarrollo puedo revisar y detectar cosas que no están en el módulo de producción, pero es recomendable lo más simple posible dejar completar los valores en las celdas, ¿no? Y finalmente la última dice acá deben verificar la tercera pestaña diccionario, como mencionaba también, para darse cuenta finalmente el tipo de dato correcto que deben colocar en cada una de las celdas para de ese modo intentar evitar los errores que se cometen y garantizar de que la carga sea lo más exitosa posible. Eso sería respecto a la primera pregunta. Gracias, Richard. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es: ¿se puede incluir información de trimestres anteriores en la declaración del formato actual activo? Es decir, en el trimestre más reciente. Sí, en realidad, en particular, en principio todos los registros que deben ser considerados para el cumplimiento dentro del plazo solicitado, por ejemplo, el último más reciente ha sido el tercer trimestre. Y básicamente ahí los registros contenidos en el archivo Excel que van a procesarse y cargar debieran exclusivamente pertenecer a ese trimestre. Sin embargo, es permitido que puedan incluir de trimestres anteriores siempre y cuando algunas de las previsiones de esos trimestres anteriores hayan sido modificadas y entendiendo también, obviamente, que el monto previsto para esos registros puede variar por algunas causales establecidas en la normativa de ley de contrataciones del Estado. Pasamos a la última pregunta para Richard.
¿Se puede registrar información de las previsiones presupuestarias en el módulo de recolección de datos pasado el plazo asignado para el mismo? Sí, en realidad, igualmente, a ver si me pueden apoyar en la diapositiva número 3, en las generalidades donde mencionábamos que el documento del oficio circular, aquí en la parte inferior derecha, este cuadro de manera explícita indica la fecha de inicio, desde cuándo se habilita el aplicativo para que puedan cumplir con esta carga y este proceso. En la segunda columna dice fecha de corte, ese es el inicio, y la columna que dice carga y remisión de información, la fecha límite dentro de cada trimestre. Entonces, por ejemplo, para este tercer trimestre, la fecha caducó el 15 de octubre. Sin embargo, casi siempre ocurre de que posterior a cada una de las fechas de término de los trimestres mencionados aquí para el presente año, el 16, 17, 18 y así en sucesivos días de octubre han seguido llegando correos diciéndome, ¿sabes qué? Oye, ¿podría yo cargar esta información? Y aquí hay un punto importante que debería saberse, es que básicamente mi participación respecto a poder dar soporte respecto del tema enfocado básicamente en el aplicativo web es eso. Yo soy responsable del aplicativo como tal y mi intervención viene un poco delimitada en el aspecto de poderles ayudar en que si es que tienen dificultades en los accesos, de usuario clave o salen problemas que no les genera el reporte, cosas siempre enfocadas en el aplicativo. Sin embargo, estas cuestiones, cuando ya pasa el plazo, no depende de mí porque yo recibo indicación del responsable justamente de estas fichas de previsiones en la cual, digamos, yo tengo que reenviar el correo y decirle, hacerle de conocimiento si él dispone, pueda o no, habilitarse otra vez el aplicativo por un día, 2 días, o los que él estime convenientes, y ese plazo excepcional vendría, en todo caso, a ser dictaminado por esta persona que para este año es el señor Alberto Saldarriaga, en el cual, digamos, yo derivo el correo con copia a él y él en su respuesta me dice, ¿sabes qué? Ya habilita por dos días más o como fuera el caso y según esa circunstancia yo puedo estar entre habilitando y deshabilitando. Pero básicamente no es una cuestión que dependa directamente de mí. Es posible hacerlo, registrar posteriormente sí, pero bajo la especificación e indicación del responsable de la ficha. Bueno, con eso creo que completé las respuestas de las preguntas que han surgido en mi participación. Les agradezco mucho por la oportunidad, por la atención prestada y será hasta una próxima ocasión. Gracias, Richard, por tus respuestas. Ahora Pedro absolverá las siguientes preguntas. Por favor, Pedro. ¿Es posible convocar el procedimiento de selección únicamente con previsión presupuestal? Como se desarrolló al inicio de la exposición, en efecto, si la entidad identifica que la abona pro y la suscripción del contrato se dará en el siguiente año fiscal, podría convocar su procedimiento de selección únicamente con la previsión presupuestal. Hay que recordar que para ello es necesario que en el calendario del procedimiento de selección que se consigne en el SEACE se indique que las etapas de adjudicación y suscripción del contrato será para el año 2022 en este caso. La siguiente pregunta, por favor, es ¿cuál es el monto del certificado o previsión presupuestal que debo considerar en los procedimientos de selección? Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Me permite mencionar que en el marco de la contratación pública se ha previsto que en el caso de bienes y servicios se debe contar con un valor estimado, el mismo que es determinado en la indagación de mercado. En el caso de ejecución de obras y consultorías de obras, se cuenta con un valor referencial que se encuentra en el presupuesto de obra o en el presupuesto de consultoría de obra. Así, el monto del certificado o previsión presupuestal deberá ser igual al valor estimado o valor referencial de la contratación, según sea el caso. La última pregunta es, ¿qué factores influyen en el procedimiento de selección haciendo que estos demoren más de lo programado? Van a existir factores internos, actuaciones propias de la entidad y externos, ¿no? Actuaciones de los participantes del procedimiento de selección, que podrían tener un impacto en los plazos del procedimiento de selección que se ha convocado.
por lo que una buena práctica es que la entidad puede identificar estos riesgos internos y externos, como los que hemos mencionado al desarrollar las recomendaciones en la etapa de actos preparatorios y procesos de selección, a efectos de generar medidas que puedan mitigar estos riesgos, y así asegurarnos de efectuar una indagación de mercado que contemple la verificación de requerimiento del área usuaria, las cotizaciones, la verificación de los documentos previo a la convocatoria. Con estas medidas ya habremos disminuido en gran proporción que se presenten cuestionamientos a nuestros procedimientos. Depende de nosotros que hagamos el esfuerzo de implementar estas recomendaciones para poder concretar los procesos de manera eficiente. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que haya sido de utilidad los alcances expuestos y que se ponga en práctica, pues finalmente ello va a tener una repercusión en la satisfacción de una necesidad pública. Eso es todo por mi parte, Miguel. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas planteadas, Pedro. Con ello, hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre los aplicativos informáticos vinculados a las previsiones presupuestarias, pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Pueden encontrar sus contactos en los enlaces que se encuentran en el chat del evento. Finalmente, les recordamos que para conocer los temas de nuestras próximas capacitaciones, deben mantenerse atentos a las redes sociales del MEF. El video de esta capacitación virtual será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su participación. Que tengan muy buenas tardes.